Y hemos estado dando seguimiento a todo lo que está sucediendo con respecto a este embate de Estados Unidos en contra de México. Particularmente, lo que más lastimó o lo que más debería de haber preocupado era el argumento de Estados Unidos del por qué la imposición de los aranceles. Este señalamiento en contra de México de estar siendo, por decirlo menos, omiso, por decirlo más, un narcoestado que está protegiendo a los grupos criminales. Creo que más allá de solo provocar una respuesta verbal por parte de la presidenta, que fue también uno de los grandes puntos de concentración en el mensaje, en donde dijo eso no es cierto y miren, Estados Unidos también tiene sus problemas, etcétera. Tendríamos que reflexionar, sí, a profundidad y a cabalidad de si efectivamente en México no se está dando esta situación, sobre todo cuando tenemos realidades como la de Sinaloa, pero también en estos últimos días Tabasco, que se ha desbordado la inseguridad y donde incluso pues hay el reconocimiento también en Chiapas de que algunas corporaciones policíacas están coludidas y obedecen a los grupos criminales. Emilio Álvarez y Casa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Erika, muy buenos días, un fuerte abrazo hasta San Luis, acá de la Chilanga Banda, gusto saludarte. Igualmente, Emilio, y preguntarte, a ver, ¿realmente el mensaje de Estados Unidos no tiene ni una pizca de verdad? Mira, honestamente a mí no me sorprende, porque esa es una discusión que hemos tenido en México desde hace mucho tiempo. Lo que sorprende es de dónde viene el mensaje. Digamos que la Casa Blanca ponga en un comunicado oficial que el gobierno mexicano, más que México, el gobierno mexicano tiene un pacto con los carteles, con los criminales y que en su territorio se le otorgan facilidades. Yo honestamente creo que eso lo pensamos todos. Pero dicho así, en un documento oficial a nivel internacional, hombre, es casi brutal. Pero la verdad es que casi un día y otro también, estos gobiernos hacen lo posible por confirmar eso. Tú hacías de inicio un recuento, pues Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, se ha difundido ampliamente como su elección en 21 hubo una operación del narco para secuestrar candidatos, operadores de la oposición y que no pudieran competir. En Tabasco, el actual gobernador de Morena, Javier May, hace una serie de declaraciones relacionando al actual coordinador de Morena del Senado, Adán Augusto, de su secretario de Seguridad y el narco. El líder de la bancada de Morena en Tamaulipas es cachado en una fiesta, cantina, lo que tú quieras, gritando viva el cartel del Golfo. Pero ha pasado, tenemos esas mismas denuncias en Guerrero con Félix Salgado Macedonio. Tenemos esas mismas, hoy senador de Morena, padre de la gobernadora. Tenemos las mismas denuncias en Morelos en contra de Cuauhtémoc Blanco, no solo por evasión y corrupción, dice la Auditoría Superior de la Federación que por 4,000 millones de pesos, dice la gobernadora de Morena que por 40 millones, hay señalamientos en Sonora, hay señalamientos en Chiapas con Rutilio Escandón, es decir, lo particular pero también lo general, cuando uno ve por ejemplo Andrés Manuel López Obrador, fue 6 veces a Badiraguato y una vez a Washington. Se reunió más con la gente en Badiraguato que en los paisanos en Estados Unidos. Nunca recibió a los paisanos en Estados Unidos. Entonces, claro, hay una percepción, y en algunos casos la evidencia, de que esta política de abrazos y no balazos en realidad fue un dejar hacer y dejar pasar, donde el derecho de piso, la extorsión, las desapariciones, pues están de otra manera en una presencia dolorosa cotidiana. Ayer, Erika, salían los datos, van más de 5,000 desaparecidos en lo que va de la administración de Sheinbaum. Este fenómeno entonces, pues claro que toma alerta, y la discusión de los aranceles entonces tomó otra discusión, porque ya no es un tema de orden económico, sino es un tema que tiene que ver con la seguridad aquí y allá, Erika. Claro. Ahora, entendemos que es un argumento perfecto para Estados Unidos porque ya no es un tema comercial, ya no se violentan tratados porque es un tema de seguridad nacional, así lo está vendiendo el gobierno de Estados Unidos. Pero si México realmente quisiera quitarse pues este problema y si viera en esto una gran oportunidad de sacudirse pues todos estos malos gobernantes, ¿qué tendría que estar haciendo? Es decir, más allá de comprar un mes de prórroga, ¿cómo solucionar este asunto de fondo? ¿Se pueden quitar gobernadores? ¿Se pueden interponer procesos en contra de ellos? ¿Cuáles serían los caminos, Emilio? Mira, por supuesto que uno dice, a ver, preparémonos porque apenas Trump lleva
2 semanas de gobierno. Nos faltan 3 años, 11 meses, 15 días. Y pareciera que lleváramos 2 años, llevamos 2 semanas, sí, Erika. Entonces, más vale que se asuma y se entienda que hay una nueva época donde los mercados regionales no son vigentes más, donde los acuerdos mercantiles, comerciales, de libre comercio, no son vigentes más. Y eso está apenas empezando. O sea, si Estados Unidos tiene estas actitudes con México, con Canadá, pero también las tiene con la Unión Europea, pero también las tiene con China, pero también las tiene con Panamá. Me parece entonces que el gobierno mexicano tiene que asumir y entender el cambio. Déjame darte un indicador. Van 4 meses de la actual administración y a Claudia Sheinbaum no se le ha ocurrido ratificar al embajador en Washington. Esteban Moctezuma salió en un video a decir que él se quedaba. No lo dijo el canciller, no lo dijo la presidenta. En la embajada más importante para México, en el contexto más crítico. Me parece entonces que tienen que asumir. Por supuesto que hay mecanismos legales y políticos para desplazar a gente cuyo costo es cada vez mayor. Uno se pregunta, ¿por qué dejan a Rubén Rocha ahí? Tenemos la revocación del mandato, tenemos el juicio político. Hombre, tienes incluso la condición para presionar y decirle, oye Rubén, fíjate que yo creo que es conveniente que te hagas a un lado. Pero lejos de eso, lo traen a la Cámara de Diputados y lo arropan. Lejos de eso, va la bancada de Morena a Culiacán y hace su asamblea previa ahí. Eso no pasa. A ver, yo le digo al auditorio, cuando un grupo parlamentario hace su reunión en algún lugar, es porque quiere mandar un mensaje. Todos los de Morena fueron a Culiacán a arropar a Rocha. Eso es un mensaje. Entonces, la tensión es cada vez mayor entre justicia y complicidad, Erika. Ahora, justamente en este sentido, ¿ves una actuación firme por parte del Estado mexicano? Porque en estos últimos días el gobierno federal se ha empeñado en decir que sí están actuando contra el crimen y ha llamado la atención porque hay como un doble mensaje. Por un lado, Omar García Harfuch el secretario de Seguridad, diciendo que ellos han seguido la misma estrategia en materia de seguridad que el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y por otro lado, la presidenta diciendo que han tenido acciones mucho más enérgicas de los que se habían tenido en los últimos años, sin romper con Andrés Manuel, pero diciendo hemos ido más allá, ¿no? ¿Qué se está haciendo realmente en este combate a estos grupos delictivos y qué se tendría que hacer, Emilio? Mira, el fin de semana pasado fue realmente macabro. Sí. Pero la semana pasada se encontraron fosas en Sonora. Hubo una serie de incidentes muy graves en Tabasco, en Guanajuato. Hubo una serie de problemáticas muy severas en Sinaloa. Sí han empezado de repente aparecer los laboratorios de fentanilo que decían que no existían. Esos son operaciones recientes. Han empezado a hacer operaciones contra el comercio chino, pero parece más de relumbrón que estructural. Sí, claro que se toma una distancia con respecto a lo que hacía López Obrador, pero ni de risa lo pueden decir así, porque entonces les genera un problema pues de gobernabilidad interna en el equipo político que gobierna. Y por otra parte, pues también tienes un doble discurso de Estados Unidos. Expulsa a los migrantes, pero requiere de su mano de obra. Si esta es una ventana de oportunidad extraordinaria para ordenar la migración, sí lo es. Yo estoy seguro que la gran mayoría de mexicanos, si tuvieran un permiso de entrar y salir, la cosa sería mucho más fácil para todos. En lugar de pagarle a los coyotes o de que las familias estén pagando secuestros, hombre, pagas el permiso, vas y regresas. Y por otro lado, es una oportunidad extraordinaria para este país de poner un límite a quienes extorsionan, roban, matan, desaparecen, toda la dinámica criminal. Decían recientemente en redes sociales, en México se pagan desde hace tiempo los aranceles, en el aguacate, en el limón, en la construcción, en la cerveza, en el comercio, se llama derecho de piso. El problema es ese, que se dejan pasar ese tipo de actividades criminales y nos mandan mensajes que van exactamente contrario a lo que se hace. Comprar un mes no va a resolver el problema. A López hizo lo mismo y ganó 3 meses. Ahora fue nada más un mes.
Esa es un poco la estrategia de Trump para negociar. Y mira, por supuesto que es importante defender al país. Por supuesto que es importante defender la soberanía. Pero ¿con qué cara? Claudia Sheinbaum llama a la unidad nacional y no invita a la presidenta de la Suprema Corte al evento de la Constitución. O sea, ¿cómo nos habla de unidad nacional cuando hacen el tipo de desplantes que hacen, que muestra una pequeñez enorme, sin tomar en cuenta un evento republicano? Es el evento de la Constitución de todos, no de los que hoy gobiernan. Es absolutamente contradictorio. Perdóname que lo diga así, Erika. ¿Con qué cara nos llaman a la unidad si hacen ese tipo de desplantes? Pero por favor. Ahora, ayer la presidenta defendía fervientemente que estos señalamientos por parte de Estados Unidos del narcogobierno en México, etcétera, tenían que ver con Felipe Calderón, que no tienen que ver con su administración. ¿Este argumento todavía es válido, Emilio? A ver, ya pasó el sexenio de Enrique Peña Nieto, el de Andrés Manuel López Obrador, estamos en el de Claudia Sheinbaum. ¿Todavía es válido este argumento? ¿Tú qué interpretación le das? Pues es de una ingenuidad absoluta. Es seguir cerrando los ojos y dar la vuelta. Claro que habla en presente, no habla en pasado. Hombre, por supuesto que el gobierno de Felipe Calderón tuvo mil problemas, no lo voy a defender. Lo peculiar es que están haciendo lo mismo que él. O sea, la política de seguridad es la misma de Felipe Calderón. La única diferencia es que con Calderón hubo 120,000 muertos y con López Obrador 200,000. Esa es la diferencia. En realidad las cosas, pretender construir una narrativa y todo el nado sincronizado del equipo de redes y de comunicación de gobierno para decir que se refieren a Calderón, pues es hombre, casi esquizofrénico. Las declaraciones de Marco Rubio, hoy jefe del Departamento de Estado, no dejan lugar a duda de que se refiere al gobierno actual y a López Obrador. Finalmente, Emilio, este envío de militares y de elementos de la Guardia Nacional a la frontera norte, decía ayer la presidenta, no le está quitando seguridad a México, no vamos a descuidar ningún otro aspecto, pero lo decíamos temprano por la mañana en este espacio, Emilio, pues a final de cuentas los elementos son finitos, es decir, no hay una infinidad de elementos por todo el país, hay una necesidad fuerte, se está desatendiendo, se va a desatender por cumplir con este envío de tropas hacia el norte de nuestro país. Lo que hemos visto de años, de una vez que Trump entró a la primera administración para acá, es que a la tribuna se le dice una cosa y los acuerdos en privado se hace otra cosa. Se dijo, no, de ninguna manera, México va a ser independiente. Sí, pues, pero pusieron a la Guardia Nacional a detener migrantes, a deportar. Cambió radicalmente la política de México en materia de migración y empezamos a atender pues todo lo que nos pide o Trump o Biden. En México recibía de las dos administraciones cerca de 1,000 personas de otras nacionalidades para esperar en México los trámites de asilo de Estados Unidos. Eso se llama tercer país seguro. Ahora se confirma. Ahora a Estados Unidos le sale gratis poner 10,000 efectivos de la Guardia Nacional. Hombre, que yo quiero cooperación de ambos gobiernos contra los carteles o contra el crimen, pero por supuesto que sí, Erika. Si los carteles están matando gente aquí y allá, claro que queremos cooperación internacional. Nada más, déjeme subrayar una idea. Defender a México, a su independencia, a su soberanía, que lo vamos a hacer con todo, no es defender a los criminales y sus cómplices, ¿eh? México no son los criminales. México es un país digno y orgulloso, pero no los criminales y sus cómplices. Porque si a mí me piden unidad nacional para defender a los narcos, pues no, gracias. Esa unidad nacional yo no la compro, ¿eh? Emilio Álvarez y Casa, como siempre, te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo. Soy yo el agradecido, te mando un fuerte abrazo, a la próxima. Igualmente, muy buenos días.